Acompáñenos de lunes a viernes en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez, con una batería de especialistas en materia fiscal, política, economía, finanzas, justicia, deportes y espectáculos. Acompáñenos a las 22 horas, tiempo del centro. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos nuevamente aquí en un capítulo más de los contrastes del medio ambiente aquí en Contrastando Ideas Noticias. Soy Julio Jiménez y los invito a que nos acompañen en todas las plataformas y redes sociales. Recuerda, acompáñenos en Contrastando Ideas Noticias. Y bueno, para mí realmente es un tema preocupante, un tema alarmante, ver cómo el mundo entero, México concretamente, está inmerso en una polémica, en un debate sobre cuestiones de interés político, electoral, incluso de seguridad nacional. Sin embargo, el tema del cambio climático, el tema precisamente de la escasez de agua, incluso los temas que impactan como el medio ambiente, las obras faraónicas del Tren Maya, se han dejado en un segundo término o en un segundo plano. Para mí es muy importante contar siempre con la voz autorizada y la opinión válida, siempre legítima, de especialistas. Esta tarde nos va a acompañar un especialista, un periodista profesional, objetivo e imparcial. Don Miguel Bárcena nos platicará sobre este contexto tan polémico y preocupante del cambio climático y la escasez de agua que está pues ya prácticamente impactando a nivel mundial. No le cambie, iniciamos Contrastando Ideas. Contrastemos juntos, iniciamos. Así es, amigos, pues ya estamos en esta sección, los contrastes del medio ambiente, y para mí es un verdadero placer pues recibir esta tarde a un gran amigo, a un hombre a quien reconozco, admiro y respeto, porque es un profesional de los medios de comunicación, a un periodista de investigación, a un hombre especializado en temas de medio ambiente, a mi amigo Miguel Bárcena. ¿Cómo estás, Miguel? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte, bienvenido. El gusto es mío, querido doctor, querido Julio. Un gusto estar aquí contigo y tu audiencia, a tus órdenes. Gracias, Miguel. Pues eres el padrino de la sección Los contrastes del medio ambiente y el impacto ambiental. Oye, pues la verdad es que para mí es un placer recibirte, pero también es un tema preocupante porque tú eres una voz autorizada que nos puede dar claridad y una explicación pues asertiva sobre el mundo que vivimos y el mundo que vamos a enfrentar dentro de muy corto plazo sobre el cambio climático. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Miguel? Pues tocas un tema literalmente vital, es un tema de seguridad nacional, Así es. del que todo el mundo habla, todo el mundo se dice preocupado por el tema del cambio climático a causa del calentamiento global, pero muy pocos realmente se ocupan de hacer algo y siempre estamos pensando que tiene que ser el gobierno o las grandes empresas, cuando en realidad cada uno de nosotros debiera hacer lo que nos corresponde. Claro. Y efectivamente, el cambio climático es hoy por hoy el enemigo más poderoso al que ha enfrentado la humanidad, lo cual es decir mucho porque la humanidad ha sobrevivido cruentas guerras a lo largo de su historia, sobre todo la Segunda Guerra Mundial, ha sobrevivido grandes epidemias que han diezmado la población en el planeta, la última, la del COVID, pero el tema del calentamiento global es algo con el que vamos a tener que vivir en las próximas décadas, y si no hacemos algo, los efectos del cambio van a ser tan drásticos, van a ser tan brutales, que van a cambiar radicalmente la forma de vida de muchas poblaciones, sobre todo las de los países más vulnerables. Y uno de ellos es México. ¿Por qué? Por la ubicación geográfica en la que nos encontramos, un país que está bañado milagrosamente y de manera bondadosa por el Pacífico, por el Golfo, la parte del Caribe que nos corresponde, el maravilloso acuario del mundo que es el Mar de Cortés, pero que además, pues en la latitud en la que nos encontramos, somos muy susceptibles a enfrentar, como lo hacemos cada año, los fenómenos naturales como son los huracanes tropicales, las lluvias intensas, lo que provoca deslaves, provoca una serie de inundaciones
que a su vez dañan cosechas, que afectan el patrimonio de las personas, mata a la gente. Claro. Si a eso le agregamos que es un país también proclive a los sismos, un país lleno de volcanes, en fin, es un país muy, muy susceptible a los impactos del medio ambiente. Y desafortunadamente, aunque en México se cuenta con un andamiaje institucional y una legislación en la materia, México fue el segundo país después de Gran Bretaña en tener una legislación de cambio climático. Y aunque veníamos ya con una ruta, y después de haber firmado y también de ser de los primeros en firmar y después ratificar el Acuerdo de París para ir disminuyendo paulatinamente nuestra generación de gases de efecto invernadero, los GEIS, la 4T se ha ido alejando porque su política energética chocaba con la política ambiental. Y como todos sabemos, el interés del presidente en estos sueños guajiros que tiene y en esta añoranza del pasado, él quiere o quisiera que México volviera a aquellas épocas de la poderosa Pemex, de la petrolera mexicana, en cuanto a producción, en cuanto a exportación. Y en el fondo su ideal no está mal, ¿no? Que México sea autosuficiente de manera energética y también en la generación de electricidad. Solo que el mundo ya cambió y precisamente para combatir y paliar los efectos del cambio climático y evitar que estos sean catastróficos en unos cuantos años, pues no está haciendo lo que debe hacer nuestro país. En contraste, muchos países están transitando de una manera rápida, de una manera acelerada, hacia la generación de energías limpias y renovables. Claro. En México no lo estamos haciendo, Julio, y eso es un grave problema. Como se dice vulgarmente o normalmente o cotidianamente, vemos la tempestad y no nos hincamos, ¿no? Al contrario, seguimos haciendo cosas que están incrementando. Si México fuera el planeta, la temperatura ya habría aumentado en 3 grados a causa de lo que está haciendo México, de lo que está haciendo mal. Así es que es muy grave el panorama que tenemos en puerta, Julio. Pues la situación que hoy vive el país y que vive el mundo entero es alarmante. Sin embargo, como bien refieres y acertadamente nos compartes, el gobierno de la cuarta destrucción del país es indiferente, es irresponsable, es imprudente y es, yo diría, bastante ciego frente a los compromisos internacionales, es, yo diría, indiferente frente a las obligaciones constitucionales y frente a los, yo diría, mandamientos internacionales precisamente de organismos que pues han culminado y que han exhortado al gobierno mexicano para que cumpla precisamente con este bono verde, con esta política de disminución de los gases de efecto invernadero. Sin embargo, Miguel, tal parece que las obras faraónicas son lo más importante, cumplir con los caprichos, cumplir con los compromisos o cumplir con los cuates o con las cuotas en relación a este Tren Maya que, sin embargo, el impacto ecológico y ambiental, el impacto a la fauna y, bueno, la construcción en zonas en donde la mecánica de suelo tal parece está sobre, pues, los cenotes sagrados, es, pues, incluso ya motivo de intervención de organismos y colectivos que a nivel, pues, ya nacional se han manifestado en contra de esta obra, reitero, por demás, nociva al medio ambiente y nociva a la economía nacional. ¿Cuál es tu opinión con respecto a este terrible proyecto mal llamado Tren Maya? Pero me lo explicas regresando de un pequeño corte comercial. ¿Qué te parece, adelante, Miguel? Claro que sí, adelante. No le cambie. Seguimos aquí en los contrastes del medio ambiente, aquí en Contrastando Ideas Noticias. Regresamos, no le cambie.
Ya estamos de regreso aquí en Contrastando Noticias, en este programa especial, los contrastes del medio ambiente. Y yo quiero hacer un público reconocimiento a nuestros patrocinadores que gracias a su confianza, a su apoyo, pues hacen posible este proyecto de Contrastando Noticias, y es una realidad que gracias a la confianza de pequeños y medianos empresarios, pues podemos hacer labor de equipo y generar empleo productivo para los mexicanos en nuestro país, en un tiempo en donde el desempleo, la economía, la inseguridad y la violencia son un rasgo característico, pero también el tema pues de indiferencia medioambiental es un tema preocupante y alarmante. Miguel Bárcena, antes de irnos al corte, platicamos sobre un tema que realmente debe ocuparnos y preocuparnos más allá del tema económico, más allá del tema político, más allá incluso del tema electoral, que es el medio ambiente. Y hay un proyecto pues faraónico, como todas las ocurrencias o los actos de imposición de este gobierno. Pues ya vivimos una inauguración de un aeropuerto que no opera, que no funciona para nada, pero que nos costó a los mexicanos cualquier cantidad de dinero, y que ahora tiene un Tren Maya que ya aumentó su presupuesto original en 3 tantos, y que bueno, pues el análisis serio de especialistas medioambientalistas afirman que el impacto que va a generar esta obra, y que ya está generando en este momento, porque han hecho cambios en diversos tramos, pues será irreparable. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Miguel, con respecto a esta obra terrible, ocurrencia autoritaria del gobierno de la Cuarta Destrucción? Primero que nada te diría que si el Tren Maya fuera la panacea para la comunicación en la península de Yucatán y fuera la solución para incentivar la productividad y mejorar las condiciones de vida, alguien lo hubiera hecho hace muchos años. Claro. Cuando no existía la legislación que hoy nos rige, cuando no existían las manifestaciones de impacto ambiental. Pero, pues, cuando alguien intentó y Peña Nieto le propusieron algún proyecto similar, y se desechó precisamente por la vulnerabilidad de la zona. Eso número uno. Número dos, en esta añoranza del pasado, el presidente que critica a Porfirio Díaz, pues piensa que vive en la época de don Porfirio y que un tren pues va a ser precisamente el detonante de toda la actividad económica y de bienestar, como lo fue hace más de 100 años, ¿no? El proyecto del Tren Maya ya lo tenía López Obrador desde su primer campaña a la presidencia. Claro. No sé si fue el propio Jiménez Pons, ex titular de Fonatur, quien se lo propuso, pero una vez me encontré por ahí esas propuestas de campaña y ya existía. Y esto lo digo porque esto significaría o debió significar que un proyecto que existía desde hace tanto tiempo se debió de ir investigando, desarrollando, puliendo con los años para que cuando ya llegara a la presidencia se contara con un proyecto integral, que se hiciera un proyecto ejecutivo con viabilidad económica, y sobre todo que se presentara ante las autoridades ambientales una manifestación de impacto ambiental global, integral, que abarcara todas las etapas. Violentando la legislación lo han hecho por tramos, lo han hecho por etapas, precisamente porque como no sabían ni por dónde iba a ir, ni cuánto iba a costar, ni cómo iba a ser, si era biodiesel, si era diésel, si era eléctrico, etcétera. Y entonces se ha hecho de manera caprichosa. El presidente le fue agregando tramos y después, cuando se dieron cuenta que en algunos era muy costoso, los quitaban. Entonces ponían estaciones, luego las quitaban, luego cambiaban el trazo, luego lo volvían a cambiar. Ha tenido, si mal no recuerdo, 9 cambios. Pero el más peligroso es el tramo 5 y el tramo 6. El primero va de Playa del Carmen hacia Cancún. De Tulum hacia Cancún, pasando por Playa del Carmen, y el otro va de Tulum hacia el sur, hacia Chetumal. Y recordemos que el presidente había dicho que no se iba a talar un solo árbol, porque en principio la idea no era mala, el tren iba a ir por el derecho de vía de la carretera federal. Cuando llegan y después de tirar 20,000 árboles y de gastar millones de pesos, pues yo no sé quién estaba llevando a cabo eso, a lo mejor por eso corrieron a Jiménez Pons. Cuando llegan a Playa del Carmen se dan cuenta que el tren tiene que ser muy elevado porque hay un distribuidor reciente, y entonces eso iba a ser muy costoso. Entonces deciden que vaya por el margen derecho, yendo de sur a norte, pero los hoteleros se molestan, se preocupan porque les va a afectar sus propiedades, claro, el acceso, la vista. Y recordemos que uno de los hoteleros más importantes es el señor Daniel Chávez, dueño de Vidanta, claro, que además es el asesor y supervisor honorario del Tren Maya en esta región. Yo te diría casi sin temor a equivocarme que él y los otros hoteleros pues le habrían dicho al presidente que no era conveniente porque tenían que proteger sus intereses. Y entonces
lo pasan del otro lado de la carretera, en plena selva, y sin tener la manifestación de impacto ambiental que implica el cambio de ruta, empiezan a tirar árboles. Y el presidente, yo no sé si es muy necio o muy ignorante o las dos cosas, porque cuando le empezamos a decir, y me incluyo, porque yo esto lo empecé a decir desde el 2018, Correcto. no cuando empezaron ya con este tramo, yo lo dije hace más de 3 años, que el principal problema era poner en riesgo el sistema de cuevas secas, ríos subterráneos y cenotes que están en esa zona y que la mayoría no son explorados. Tu servidor tuvo la oportunidad de bucear cuevas durante muchos años con los expertos de la zona, con Mike Madden, con Chuck Stevens, y recorrer un sistema de ríos que se llama Nohoch, y luego se conectó con Dos Ojos, y ahora pues estamos hablando de cientos de kilómetros que están conectados, y que son cápsulas de tiempo, Julio, porque hay vestigios arqueológicos, paleontológicos, incluso se han encontrado restos óseos de animales que no se sabía que existieron en esa región. Se han encontrado los restos más antiguos de una mujer indígena, naya, con rasgos o con ADN incluso asiático. Imagínate todo lo que está ahí que no se ha descubierto precisamente por las características del lugar. Entonces el presidente cree que el problema es talar árboles, ¿no? Eso es lo que se ve. De entrada afecta los corredores biológicos, corta los corredores biológicos de las especies grandes que necesitan grandes extensiones para deambular, tener contacto con otras especies o con otros ejemplares de su especie para después aparearse y reproducirse. Entonces corta el corredor biológico, sobre todo de una zona tan vulnerable para el jaguar, y él piensa que esto se va a mitigar o se va a corregir con plantar árboles, que además para que se den no van a crecer el total, a lo mejor el 60, el 70%, y para que alcancen las dimensiones que tenía va a pasar mucho tiempo. Entonces el presidente se queda con lo de arribita, con lo superficial, pero lo grave está abajo, porque estas cuevas, sobre todo las secas, son muy vulnerables con el peso y después con la vibración, no solo con la operación, no solo con la construcción, sino con la operación del tren, se puede colapsar. Y esto pone en riesgo no solo al medio ambiente, sino también a los pasajeros, a los tripulantes, a los operadores. La gente que frecuentemente vamos a Quintana Roo, en la carretera de Playa del Carmen hacia Cancún, con frecuencia aparecen socavones en la carretera, precisamente porque con la lluvia se va humedeciendo y se colapsan las dolinas, lo que da origen a los cenotes. Y esto puede pasar con el tren. Entonces puedes afectar la riqueza biológica, la riqueza cultural, la riqueza paleontológica, pero además estás poniendo en riesgo el acuífero Maya, que es del cual consume el agua la mayoría de las personas en esta región. Hay que decirle a la gente, la península de Yucatán, por sus características geológicas, no hay montañas, el agua de lluvia no corre y forma lagos y ríos. Es como una piedra, es de piedra caliza, kárstica, y entonces el agua se infiltra y llena estas cavidades, estas cuevas que ya existían, porque hay que recordar que la península, en sus distintas etapas de vida, ha estado sobre y bajo la superficie del mar. Entonces, en épocas secas se formaron estas cavernas, por eso hay estalactitas y estalagmitas. Después se inundó, después volvió a bajar el nivel, y luego poco a poco estas cuevas, estos ríos subterráneos se han ido llenando con el agua de lluvia. Entonces, lo que está en juego es muchísimo para arriesgarlo por un tren que además cada vez es más caro, precisamente porque no había un proyecto ejecutivo, porque no había un proyecto integral, que no se sabe realmente cuál va a ser su curva de retorno de inversión, y que además cuando el presidente nos dice que es para todos los mexicanos, bueno, pues se supone que el usufructo, si es que lo hay, es para las pensiones y las jubilaciones del ejército, que hoy es el encargado. Y es un tren que yo dudo mucho, porque para eso se necesitaba un estudio de usos o de intereses de los turistas que visitan la región, y que yo dudo mucho que es por el tipo de turista se interese en subirse a un tren y no ver nada, porque vas a ver selva, 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 y se acabó. Ya no va a parar en Campeche, ciudad, ya no va a parar en Mérida. Entonces hay que construir las vialidades, y si el trazo del tren y la operación del tren es riesgosa, más riesgoso es la operación y las complicaciones que va a tener, porque
Tú necesitas patios de maniobras, necesitas almacenes, necesitas obviamente hoteles, restaurantes, tiendas, servicios, centros comerciales, iglesias, escuelas, etcétera. Entonces eso va a generar polos de desarrollo. Ya sabemos que en México somos muy desordenados y no respetamos los límites. Claro. Y aparecen los changarros, aparece la basura, aparece la fauna nociva y problemas sociales, prostitución, corrupción, alcoholismo, consumo de drogas. Y el tren se puede prestar también para ser un medio en el que se trafique, ojo, con especies de fauna que están en peligro de extinción, pero que también en su momento, ¿por qué no?, va a ser utilizado por migrantes para, en lugar de llegar a Villahermosa, perdón, a Tabasco, pues a lo mejor llegas por mar y después utilizas el tren como lo hacen con la Bestia. Lo que yo quiero hacer es que la gente se dé cuenta que este proyecto tiene muchas implicaciones negativas desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, cultural y por supuesto natural. Y por lo tanto, cuando se debieron haber evaluado todos estos aspectos, es una obra que no debió de haber existido. Si mucho me apuras, Mérida, Valladolid, Cancún o Valladolid, Playa del Carmen, y se acabó. Y además es un proyecto que se debió de haber hecho por tramos para ver su viabilidad y su rentabilidad. Correcto. Y hoy, después de 3 años y medio, pues está la obra completamente disparatada en cuanto a costos, el impacto ambiental cada vez es mayor, y el tramo 6, que te decía de Tulum a Chetumal, todavía va a ser peor porque se estima que ahí van a talar, no tengo el dato exacto, alrededor de 150 hectáreas todavía más de selva, y justo en esa zona también es una zona muy rica de cenotes y de cuevas, y el presidente pues sigue negando todo esto. ¿Y cuál es su salida? Acusarnos a los ambientalistas, a los biólogos, a los científicos, a los buzos de cuevas de atender a intereses extranjeros, ¿no? Como si nos pagara Estados Unidos o alguna organización, porque el presidente es cobarde y nunca se ha querido sentar con los que sí saben para que le expliquen todo esto que yo te estoy diciendo. No ha querido ir al lugar y bajarse a dialogar con ellos. Entonces ya sabemos que el presidente, su única defensa es denostarlos, calificarlos, vulnerarlos, exhibirlos. Es gravísimo porque él se va a ir y la 4T algún día se va a ir, y el daño ambiental y el elefante blanco que nos van a dejar ahí va a ser de proporciones monumentales, porque va a costar mantenerlo como nos cuesta hoy el AIFA, que no tiene casi vuelos ni personal, pero diario hay que pagar el mantenimiento, la energía eléctrica, los servicios, etcétera. Entonces, yo sigo pensando que es un proyecto que no debió de haberse hecho, o por lo menos no en la forma en que se está haciendo. Pues Miguel Bárcena, sin lugar a dudas, es un tema, reitero, que debería alarmarnos, no preocuparnos, alarmarnos y tomar acciones la ciudadanía, la sociedad civil. Pero bueno, ante un gobierno, reitero, intolerante, ante un gobernante que su único mecanismo de defensa es la descalificación, la agresión, y ante una estrategia constante en redes sociales, pues de agresión, que bueno, pues ante cualquier opinión, ante cualquier aseveración, análisis que publique un especialista como tú, un hombre serio, un hombre congruente, un hombre especializado, porque tú eres un periodista de investigación que tiene más de 30 años de conocimiento y experiencia en estos temas, pues eres una voz autorizada para dar una opinión seria, objetiva e imparcial sobre estos temas tan importantes y tan coyunturales para el futuro de nuestro país y de las próximas generaciones. Miguel Bárcena, tengo ya aquí en redes sociales, tengo ya aquí algunos comentarios, te felicitan de la alcaldía Álvaro Obregón, te está felicitando el presidente del Colegio Nacional de Abogados, le mandamos un saludo al señor licenciado Carlos Viñamata. Gracias, saludos a ellos también. A don Miguel Bárcena. Oye, pero te piden que si es posible que nos hagas un análisis, un comentario, la próxima semana, claro, si tu agenda te lo permite, sobre el tema de la refinería de Dos Bocas, que también es un tema medioambiental terrible. Bueno, estamos en una era en donde ya las energías renovables son una realidad, y sin embargo este gobierno sigue apostándole pues a la refinación de crudo. ¿Qué te parece si analizamos? Mira, con mucho gusto te voy a decir lo que decía Ricardo Anaya, sin que yo simpatice por él, cuando le dijo a López Obrador: el problema de López Obrador no es que no hable inglés, el problema de López Obrador es que no entiende el mundo, no entiende la globalización, no entiende hacia dónde va y hacia dónde debería ir el mundo, y México junto con él. Es un presidente regresivo,
básicamente por problemas de filias y fobias, por problemas ideológicos. Y eso es muy grave porque ya todos sabemos en qué acaban estas historias. Ya hemos visto esta película muchas veces en otros lugares. Híjole, y el problema es que, como bien referías hace un momento, ellos se van y nosotros nos quedamos con el problema a ver cómo lo solucionamos. Y Así es. solo espero que el pueblo bueno y sabio reflexione, escuche y entienda cuál es este legado terrible de destrucción, de desolación que va a dejar este gobierno en la cuarta destrucción del país. Miguel La Bárcena, cuarta tripulación. reitero mi agradecimiento, reitero mi admiración y mi respeto y te deseo un excelente fin de semana y espero que la próxima semana nos puedas acompañar para hablar y analizar este tema también preocupante de la famosa refinería Dos Bocas. Perfecto, una refinería que ya está inaugurada, pero que no refina. Pero Que no bueno, refina. en fin, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Julio. Un abrazo. Hasta Amable pronto. auditorio, Miguel Bárcena, aquí en los contrastes del medio ambiente.